principalmente el capítulo uno, pueden leerlo todo, pero principalmente el capítulo uno. eh, Después, bueno, Yarraca, Pengue, el mal desarrollo de Svampa y, bueno, Rothman, los circuitos económicos, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te, te hago una consulta. Sí, El final, sí. ¿puede ser que en el cronograma esté con fecha del 8 de diciembre? Bueno, el final se va a tomar el mismo primero de diciembre, porque el 8 es feriado. Así que vamos a tener que tomarlos tanto el final como el recuperatorio el mismo día. ¿Y pero cómo sería eso, profe? O sea, si ponele que te fue bien en el primero y tenés que rendir recuperatorio el segundo, ¿cómo? O sea, perdés la oportunidad de rendir el final. Y lo que pasa es que no hay otra fecha en realidad. Y pero eso es, o sea, eso va con las políticas de la facultad. Y bueno, pero no tendríamos otra fecha. En realidad se podría hacer otro día, pero no corresponde. Los que tengan que rendir final, podríamos hablar de rendirlo otro día. Yo creo que también vamos a estar todos terminando de cursar Claro, y porque perdemos, dejar el primero para el recuperatorio y a la semana el final. perdemos mucho tiempo, si no. Bueno, el 8 es feriado. No sé si corresponde. Bueno, la facultad lo que dice es que se puede recuperar un parcial. Claro, por eso, ponele que a mí me fue bien en el primero, me va mal en el segundo. Y si tomo en el Recuperás el mismo, segundo. ya sé, pero si Recuperás tomo el en el segundo. final el mismo día, o sea, perdí la fecha de un final. Vos decís para promocionar la materia, o sea, No, para o sacarte sea, más. para Claro. promocionar o ponerle, me va muy mal en el segundo, tengo que rendir un recuperatorio y con eso llego al final y si te tomo en el final el mismo día ya perdí la oportunidad Bueno, de rendir también la materia puede en ser que tiempo. den directamente el final, que el final con cuatro ya, o sea, digamos, uno rindiendo el final no necesita sacarse siete, necesita sacarse cuatro. Sí, pero o sea, en ese caso es como que nos estamos viendo perjudicados, creo, porque, Tenés que o sea, estudiar toda la materia para claro, si un me fue bien en examen. el primer parcial, o sea, ponele que yo trato de apuntar a que me vaya bien en una primera fecha, pero estamos haciendo lo que podemos entre el trabajo, el estudio, el fin de año, las otras materias. Es muy difícil. Claro, Bueno, mi mira, pregunta es, si sí. perdemos el parcial ponele que lo pasamos el final el 1 de diciembre, o sea, la oportunidad de rendir la primera instancia de final en diciembre, ¿la perdemos y vamos directamente a la segunda, que es en febrero? Eh, Mira, bueno, eso la verdad que no sé qué contestarte. Ustedes traten de estudiar para poder terminar el 1 de diciembre con todo. Sí, profe, o sea, intentamos, pero bueno, yo ponele, tengo dos parciales, el 23, el 24, y después tengo este parcial, el 23, el 25, o sea, vamos haciendo lo Claro. que podemos. Digamos, si ustedes se sacan más de siete o más de siete, ya no tendrían que dar final, ¿no es cierto? Sí. O sea, se promociona con promedio 7, sacaste un 8, un Claro. 6, promocionás. Ahora entra Patricia y si tienen alguna duda sobre el tema, yo no soy de la idea, si se puede terminar todo el primero, sería lo ideal. Ahora, bueno, porque el tema de poner otra fecha extra, no sé si todos pueden, ese es el tema, todos los que tienen que dar el final, si todos pueden. Si podemos terminar el 1 de diciembre, sería lo ideal.
Pero bueno, estamos abiertos a que si no se puede, podría ser el martes 7, supongamos, ¿no? Pero tampoco extendernos mucho más. Patricia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estaba escuchando Buenas tardes. lo de las fechas. No sé, No, profe, yo lo que consultaba es que si el recuperatorio lo pone en la misma fecha del final, creo que nos veríamos perjudicados muchos, eh, porque nosotros ponemos toda la voluntad para que nos vaya bien en el segundo parcial. Ponele que por X o por Z razón no podemos. Vamos a rendir un recuperatorio para tratar de promocionarla o para ir a final. Pero si el final es el mismo día del recuperatorio, nos no, vemos claro, no, pero obligados al final a patear hay todos 3 gente que meses. va a estar, hay gente que va a estar en condiciones de dar el final. Los que queden colgados quizás sea un grupo más reducido. Y como dijo Eve, esto se puede tomar, poner en una fecha. No es lo mismo tomar a un montón de gente y corregir todos los finales que dejar más o menos cerrado una mayoría y bueno, los que queden les tomamos, ¿no? Era así, ¿no es cierto, Eve? Les podíamos tomar a los que quedaran fuera de esa situación. Claro. Bueno, digamos que el que tiene que recuperar un solo parcial, digamos que no pueden estar ausentes tampoco el primero. El primero o recuperan o dan el final, pero si están ausentes, ya la posibilidad la pierden. No, eso está bien, pero, o sea, tratamos de rendir el segundo y si nos va mal en el Digamos, la segundo, fecha extra es únicamente para aquellos que no pudieron alcanzar la promoción. Si ya bocharon el recuperatorio, ya no pasan a final directamente. no, obvio, pero bueno. Pero si aprueban el recuperatorio, o sea, les está sacando una fecha de final. Claro. Lo cual tengo entendido que... El problema, no, es que el problema tiene que ver con el feriado, que nos coincide con la última clase que nos pone la facultad. Claro, Entonces hay que profe, armar pero no una es lo fecha mismo. alternativa para que todos puedan rendir. Claro, no es lo mismo preparar un final para diciembre que volver a agarrar la materia Claro. en febrero. O sea, Con nos respeto, complica. lo digo, pero me parece injusto dejar que hay gente que no pueda rendir un final. No, el final hay que rendir, el final hay que rendirlo, o sea, no se les va a quitar esa posibilidad. Creo que ahí vamos a poner una fecha para los que... Hay gente que puede terminar la materia porque está en condiciones de terminarla en las fechas propuestas. Por eso digo, los que queden con algún inconveniente o que tengan que dar ¿Cuál es el promedio de fuera de promoción? término, lo podrán, lo vamos a arreglar. Profe, consulta. Si tengo un 6 en el primero y me saco un 7 en el segundo, ¿puedo promocionar o tengo que tener 7? No te entendí, no te escuché. Tengo 7, digo, si tengo 6 en el primer parcial y 7 en el segundo, ¿puedo promocionar? 6 y 7. Sí. 6 y 7, sí. Ok, gracias. O sea, tendría que ser un promedio de 13, profe, entre los dos parciales. No, tiene que ser un promedio de 7. No especules con el 6-7 porque... No, o sea, 13 entre los dos parciales te da 13,6. Sí, nosotros estamos siguiendo la reglamentación oficial. Ok. La última reglamentación que envió la facultad. ¿Cuál sería la última reglamentación, profe? La que envió la facultad, no sé, preguntarle al centro de estudiantes. Es una que nos mandaron
Te mandó la facultad. Dice que tenés que sacar un 7 en el primer parcial y un 7 en el segundo para promocionar la materia. Solo en la virtualidad. O sea, yo me saco un 6 en el primero y un 9 en el segundo, ¿no promociono? No, un 6 y un 9 sí promocionás. Yo quería hacer otra pregunta, profe. Sí, yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo con el tema de los números. A mí me gustaría que avanzáramos porque me parece que hay algunas dificultades que se van a suscitar por algunos mails que recibí de consultas, que hay algunas dudas que me gustaría que lo pudiéramos charlar, aparte de, qué sé yo, no sé, están en tercer año, ¿viste? Pensar un 6, 6.50, 6.25, avancemos un poquito sobre eso, charlemos sobre cómo preparar el otro parcial para que les vaya bien, ¿no? Para que estén en condiciones. Eso me gustaría poder aclarar algunas cuestiones y poder avanzar con los últimos temas. Sí. Así dejamos todo cerrado. Una última consulta, porque no es por la promoción ni nada, sino por el final. ¿Cuándo se va a confirmar la fecha para saber bien cuándo arrancar con el final? Porque si se saca en 2 semanas... No, Sí, también cuando vamos a tener los resultados del segundo parcial, porque si es muy encima del miércoles siguiente, tenemos que empezar a prepararlo apenas terminamos de rendir sin saber si lo tenemos que rendir o no. Nosotros tenemos como fecha, hoy es 17, el 24 el segundo parcial, el primero eran los recuperatorios. Es así, Eve, ¿no? Sí, así es. Bueno, El primero es y el nos queda el final. El final, Lo que pasa que cuando ustedes reciban la nota del segundo parcial, seguramente que van a querer dar los finales a aquellos que, si bien aprueban, no llegan a promocionar. Entonces van a tener, y el primero, ese día van a tener que dar el final esas personas. ¿Entienden? Bueno, pero en Sí, ese pero caso, ¿qué día lo sabríamos eso? Porque si nos enteramos el lunes que el Digamos que miércoles lo tenemos que único rendir que, el final. mira, les vamos a dar el tiempo suficiente para que ustedes puedan prepararlo. a ver, aclarémosle entonces, Eve, 24 es el segundo parcial. El primero son los recuperatorios, ¿no? Bueno, del primero o del segundo. La gente que tiene un 4 o un 5 tiene que dar el recuperatorio para poder promocionar, si quieren promocionar. Así que ya supónganse que les consideren que les va bien. Igualmente la nota la van a tener pronto, la del segundo parcial, van a tener que preparar ese recuperatorio. Y el 8 es feriado, o sea que es imposible, y ahí nos cierra la materia. Pero ¿por qué es imposible el feriado? Perdón, o sea, estamos Porque es feriado. Haciendo... Es feriado. los 17, profe. Claro, y tomarlo otro día fuera de la materia, ¿no? Un lunes. Eso es lo que les quiero decir. Si no se puede el 8 y tenemos algunas personas que necesiten dar el final, lo podríamos tomar eventualmente el 6 o el 7.
¿Te parece, Eva? No, esto no lo habíamos charlado, pero Sí, puede ser si esas personas, pero también, claro, eso lo tendríamos que charlar cuando aquellas personas que tengan que dar el final, no, porque a lo mejor no no, pueden pero el lunes, pongamos, pueden el martes. no, no Claro, la importa. fecha en Pongamos realidad la la fecha. dejamos, Pongamos la fecha y el horario. pero El que puede, y el que no, pueden listo. ustedes No hay- lunes o martes, pueden, supongamos que todos tienen que ir a final, ¿pueden lunes o martes? Es que pongamos nosotros la fecha, porque yo el lunes no voy a, yo trabajo, no puedo Los tomarles lunes, entonces martes tiene que el ser. martes, tiene que ser, el martes temprano. El martes a las 5. No, antes tendría que ser. ¿Vos estás para recibirlos después? Y total los mandan acá por... Sí, está bien. El martes a las 5. Si pueden, podemos dejar ya esa fecha. ¿Les Pero y parece? si no podemos, ¿cuándo podemos rendir? Ahí está el tema, ¿no? Bueno, Si yo no puedo. y pongamos, queda el primero. Ahí está la opción, o de promocionar o tenemos esta fecha. El 8 no podemos. Después nos terminó la materia. A ver, martes 23. Lo podemos tomar más temprano si quieren. Si no pueden a las 5, lo tomamos a las 2 o 3 de la tarde. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Eso sería el Para mí final sí, un martes. general o el final de la gente que pierde la fecha del primero por No, el recuperatorio? final. El final. Ok, está bien. El final, no. No, ¿cómo que pierden la fecha del recuperatorio? La fecha del recuperatorio es... O sea, mi punto es que el primero es el recuperatorio, ¿no? Si vos tenés Sí. a alguien que rinde el recuperatorio, no puede rendir ese mismo día el final. Que era lo que estaba diciendo Eve al principio de la clase. Bueno, por eso la confusión. por eso mismo lo estamos corriendo. Claro, esa era mi pregunta. Por eso mismo lo estamos corriendo. Bueno, ¿dejamos el 7? Si contestan, pónganlo en el chat y vemos. Si están todos de acuerdo, perfecto. Y Sí, creo que no hay problema. a las 17, ¿no? ¿Lo dejamos? Había alguien que no podía, que no sé quién era. No escuché quién era. Y además, tampoco, qué sé, cada uno, tampoco se sabe quién va a dar el final, porque quizás promocionan, ¿no? Esa también es la otra opción, a favor. Entonces, al final, ¿el 1 o el 7? No entendí. Estamos hablando del 7 y están contestando por el chat. Si están todos de acuerdo, lo dejamos el 7. Bueno, eso, Graf, justamente pregunté recién, ¿quién era el que tenía problema para fijar el horario? No contestaste y ahora lo pones en el chat. Por eso estábamos votando todos si podían Pero a es las que 17. a alguien siempre se le va a superponer, ese es el tema. O sea, Bueno, no importa, saliendo del pero horario de la no- materia, siempre a alguien se le va a superponer.
pero también estamos saliendo del día por un problema de... Por eso. También yo no sé si tengo que rendir, pero si llego a tener que rendir de otra materia, tengo un final el 7 a las 5. Y le va a pasar a otras personas en otros horarios. No, pero ¿no tenés un cronograma de la otra materia? Sí, pero si tengo que rendir el final de esa materia, lo tengo que rendir en ese horario. Eso es lo que estoy diciendo. Y en otros horarios le va a pasar lo mismo a otros compañeros. Seguramente. Nunca vamos a llegar a un acuerdo total, ¿no? Nunca vamos a llegar a ningún acuerdo total. Así que aquellos que tengan que rendir el final, vamos a hablar particularmente con cada uno. Y listo. Porque si no estamos perdiendo toda la hora de clases, ustedes en la semana que viene tienen el parcial, no van a poder preguntar nada si tienen dudas, así que dejamos esto acá y después ya ustedes saben, la semana que viene tienen el segundo parcial y el primero, los que pueden dar el final o pueden dar el recuperatorio del primero o del segundo parcial. Aquellos que queden, bueno, arreglamos estimativamente el 7, pero si alguno tiene problemas, vemos lo que hacemos. ¿Terminamos? Bueno, agendaron la fecha, ya está todo, ¿no? Sí, profe. Bueno. Bueno, había algunas cuestiones que a mí me hubiese gustado charlar esta clase. Esta clase teníamos que avanzar sobre otro tema, pero me gustaría charlar con ustedes algunas inquietudes que me plantearon algunos compañeros acerca de lo que estuvimos viendo sobre los circuitos territoriales o complejos territoriales que correspondían a estas actividades claves de las economías regionales. Y a partir de eso, noté que estas dificultades tenían que ver con un funcionamiento interno en los grupos que me empezó a preocupar y que me hace mucho ruido. Miren, cuando nosotros le propusimos este trabajo en grupo, les dije, vamos a trabajar con las economías regionales y vamos a tratar de analizar desde una visión diferente a la neoclásica que segmenta, ¿sí?, por sectores las actividades productivas, las vamos a ver en complejos territoriales, es decir, en forma horizontal, encadenando los diferentes eslabones de las actividades productivas y tratando de analizar en cada eslabón los actores. Bueno, esta era la idea. Entonces se les hizo alguna pregunta para que ustedes pudieran ir contestando, para que pudieran leer la bibliografía. Hay gente que me escribió y me preguntaba, a mí me tocó la pregunta 2 y tengo que leer el capítulo. A ver, bueno, más allá de que estén en tercer año y que ustedes tienen discernimiento para darse cuenta en un índice qué es lo que se puede leer y qué no vale la pena, lo que me preocupó es que cuando hablamos de las actividades productivas, se les pidió que cada uno tomara una actividad productiva, porque entonces, para el final, si ustedes conversan con sus compañeros, pueden tener una visión un poco más amplia de los diferentes procesos. Y eso es lo que me dio la impresión de que no estaba, porque lo que hicieron fue analizar uno la pregunta 1, otro la 2, otro la 3.
Pero resulta que la pregunta 1 tenía que ver con una bibliografía que a ustedes lo situaba en los aspectos teórico-metodológicos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En lo teórico-metodológico, lo que estamos poniendo es el marco teórico y cómo ese marco teórico utiliza ciertas herramientas intelectuales para poder hacer el análisis. ¿Y qué elementos va a tratar de leer de la realidad cuando hace un paneo para poder meterse en un circuito productivo? Que no es el circuito productivo que uno ve en las estadísticas o que uno vio por ahí en el colegio, en donde, bueno, la actividad primaria para la producción de tabaco, la siembra, la cosecha en tal mes, en tanta cantidad, con tanta tierra arada, bueno, todo eso podrá servir. Pero solo lo que no me permite es poder relacionarlo con la materia que estamos tratando de construir y todo lo que venimos charlando desde el principio. ¿Cómo se da la articulación entre los diferentes actores? ¿Qué pasa con el poder al interior de esa cadena productiva? ¿Sí? Entonces, los aspectos teórico-metodológicos lo planteaba Rothman, por ejemplo, cuando analizaba qué pasaba con el Estado, qué pasa en determinado momento histórico con la política nacional y las políticas provinciales, cómo es que se encadenan los diferentes actores a partir de esas vallas estructurales que estuvimos analizando la clase pasada. ¿Sí? También qué capacidad tienen los actores de poder salir de esas situaciones. Entonces, Rothman cuenta que hay algunos actores que a lo largo del tiempo y por su cultura, por sus dificultades, no pudieron, por ejemplo, compartir las actividades productivas, sino solamente las comerciales. Entonces, vamos a ver en el interior del país que hay muy pocas cooperativas de producción. Es cierto que a lo largo de todo un proceso bastante importante, en algunas zonas donde hubo cooperativas de producción, que eran las que se daban en la zona mesopotámica y norte de la provincia de Buenos Aires, algunas en lo que se llamaron las ligas agrarias, fueron desmanteladas por la dictadura militar y mucha de esa gente desapareció. Pero en general, como muchos de los pequeños productores tienen una tradición, o son criollos o son descendientes de inmigrantes, tienen una forma de trabajo más que nada individual, son pequeños productores, entonces no tienen esa tradición de asociarse en la producción, digo, sí a veces en la comercialización. Bueno, todos estos detalles los trabaja Rothman, también trabaja qué peso tienen los pequeños productores sobre los medianos y grandes, cómo los estados provinciales vinculados con los grandes productores tienen siempre algún familiar que está dentro de la política provincial, que puede venir a negociar a Buenos Aires, que consigue, un poco lo que estuvimos charlando, ¿no? Que consigue mejores precios, y como tienen ellos costos bajos de producción, y al conseguir precios mínimos consiguen un margen mayor y pueden generar una ganancia más importante, mientras que los pequeños productores solamente generan un ingreso como para poder pagar sus deudas. Entonces, bueno, tiene varios ítems ese trabajo. Es muy interesante porque es de la forma que uno puede imitar el razonamiento de este autor. Alejandro Rothman se dedicó a las economías regionales a lo largo de mucho tiempo. Bueno,
Entonces, esa primera pregunta, ese aspecto teórico-metodológico lo encuentran allí. Luego se les pide analizar un circuito productivo, uno por integrante del grupo. O sea, cada uno del grupo va a analizar uno. Uno agarra el algodón, la yerba mate, la vid, y ¿qué otro teníamos? El té o la yerba. La yerba ya la dije. La lana, no sé. Toman 4. Y cada uno trata de analizar. Entonces, pueden conversar, hay elementos en común. ¿Qué rol juega el Estado? Hay en algunas actividades que el Estado ha tenido muy poca participación y que en los últimos años se da una irrupción de grandes capitales hasta capitales transnacionales, a veces para la comercialización, a veces para la producción en la última etapa del ciclo productivo, bueno, según los casos. Hay otras en las que el Estado ha tenido una incidencia grande, como la del tabaco, que si quieren ahora lo comentamos, que también me lo preguntaron, con el Fondo Especial del Tabaco, ¿no? Que deja lugar a la entrada de 2 grandes transnacionales, que son Nobleza Picardo y Mazalín particulares. Bueno, cada uno analiza uno de estos circuitos, ¿no? O complejos territoriales, o complejos productivos, o complejos agroindustriales. Lo van a encontrar con muchos nombres. Ahora bien, y la última pregunta era, ¿cuál ha sido el impacto de las políticas neoliberales en los circuitos que ustedes tenían? Algunos están y otros no tanto, otros no lo encuentran, pero ustedes pueden hacer una deducción también a partir de lo que leen del último texto de Rothman. Pero si ustedes leen un texto solo cada uno, no pueden intercambiar con sus compañeros. Y en el parcial no van a tener tiempo para bueno, charlar entre todos qué es lo que van a poner. Tienen que manejar los temas, tienen que manejarlo globalmente, saber de qué se trata. Y esto es lo que a mí me preocupaba, porque esto no estaba en las preguntas que me enviaron. Yo no sé si les queda alguna duda sobre el tema de la clase pasada. Por otro lado, si tienen alguna duda, ahora les doy lugar para que las hagan. Por otro lado, lo que hay que ver también es cuáles son las instancias de cambio de estas situaciones, ¿no? ¿Qué ha pasado con la búsqueda de estrategias para mejorar las condiciones de las actividades productivas en las provincias? Entonces se han buscado otras actividades, ¿como cuáles? La expansión de la frontera agrícola con la entrada de la soja en muchas de las provincias. Piensen lo que ha pasado en el Chaco. La modernización del parque tractoril y de los insumos en muchas de las provincias, ¿no? O sea, la maquinización de las cosechas, por ejemplo, en algunas actividades que se hacían a mano, empieza a liberar fuerza de trabajo. Ahora, si lo que nosotros decimos es que las mismas actividades productivas de los pequeños productores liberan parte de fuerza de trabajo de las propias familias, que justamente es esa articulación que hace que se sostenga estas actividades subóptimas a lo largo del tiempo. Si seguimos liberando gente, ¿esa gente a dónde va? Bueno, la maquinización lo que ha llevado es a que se hayan conformado importantes cinturones de pobreza alrededor de las capitales de las provincias. El Gran Tucumán, el Gran Salta, ¿no? Y que se han constituido muchas villas miserias, con movimientos migratorios importantes. Entonces, segundo es la maquinización, que la pueden hacer algunos, los grandes productores, no los pequeños.
pero los pequeños son intensivos en mano. Bueno, ay, se me fue. Bueno, y tercero, aparecía, bueno, les dije dos, ¿no? La modernización, les dije la maquinización, y tercero, tenemos, ¿me escuchan? ¿Están? Sí, profe, se escucha. Sí, te escuchamos, pero no te vemos, por si... Ah, sí. Bueno, ahí está. Y tercero, les decía, lo que vamos a encontrar es que empieza a aparecer lo que en el censo ustedes van a encontrar como productos no tradicionales. Productos no tradicionales. Los productos no tradicionales o cultivos no tradicionales son aquellos cultivos nuevos que vienen acompañados de ciertas condiciones. Que vienen acompañados de ciertas condiciones. Les voy a pedir, Matías Alabarces, si puedes apagar el micrófono, por favor. Ay, gracias. Los cultivos no tradicionales son los que vienen de la mano de nuevas inversiones de capitales extranjeros. Ustedes lo tenían en el PowerPoint de la clase pasada con los feedlots, por ejemplo, que se dan, está bien, tienen que ver con la expansión de la fronterícola y la ganadería, como había sufrido un proceso de agriculturización, va como a la cola de la agricultura. Entonces, lugares que eran ganaderas, y se volvió más rentable la agricultura, ¿no? Se dedicaron a la producción de soja, ¿no? General Villegas, por ejemplo. Y les decía que la ganadería termina yéndose más al oeste. Ahora, ¿qué ganadería? Porque ya había ganadería. Bueno, había una ganadería de cría. Lo que se fue y se creó como alternativa es la recría. Es que en menos campo, con mayor inversión de capital, se hace un engorde mucho más rápido de los terneros que luego van verdaderamente a la zona de engorde. Y eso es en Buenos Aires. Bueno, tenemos cultivos o actividades no tradicionales, como la producción de frutos rojos en áreas no tradicionales, la producción de arándanos, ¿no? En tierras que antes no se las utilizaba para eso. Chaco, que se venía dedicando al algodón, se comienza a dedicarse a las hortalizas primicias, producción de endivias, espárragos, tomates, tomates que sabemos que el tomate es de primavera-verano y seguramente todos ustedes comen tomate en invierno, ¿sí? Y no es época para esta producción. Y tiene que ver con estas transformaciones que se fueron dando en el territorio. Entonces, estos productos no tradicionales son llevados adelante por capitales extrarregionales o transnacionales. Vienen los empresarios de otros lugares del país. Están orientados a la exportación o directamente a los mercados más importantes de nuestro territorio, en nuestro país. Son intensivos en capital. Ahora, el problema de las provincias no se resuelve. ¿Cuál es el primer problema que dijimos? Es la falta de trabajo, porque sus parcelas son tan pequeñas que
que no alcanzan para poder sostener a una familia tipo. Ahora yo les pregunto, les llamo a la reflexión, a ver qué les parece. La mayoría de los productores son pequeños productores, no tienen tierras, no les alcanza su tierra. Entonces, ¿por qué seguimos con estas actividades subóptimas? Eso es parte de la lectura total del de los textos, ¿no? Si algún grupo lo leyó, ¿tiene alguna respuesta para esto? ¿Qué les parece? ¿Qué respuestas podríamos intentar proponer a una pregunta así? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, lo que quiero compartir con ustedes es ¿por qué si las provincias dedicadas a estas actividades de inserción secundaria tienen actividades subóptimas que no pueden sostener, en la que prevalecen pequeños productores que no pueden sostener a una familia tipo, que gran parte de sus integrantes tienen que irse fuera de la provincia o a campos vecinos a trabajar? Entonces, ¿por qué esto se viene sosteniendo desde los años 40 en nuestro país? No importa si dicen algo que no tiene por qué estar bien. Digo, para poder pensar y sobre eso ir construyendo algo. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la explicación que uno escucha? Porque además se escuchan estas cosas por los medios. Patricia, ¿podría ser que en lo relacionado con las actividades subóptimas esté en juego también la incapacidad y la dificultad de los pequeños productores para adaptar su perfil productivo? Porque generalmente, tradicionalmente, estas regiones se caracterizaron por abastecer al mercado interno. Y puede ser que, por ejemplo, bueno, en mi caso yo estuve hablando del vino, de la industria vitivinícola, y en el texto aparecía que, por ejemplo, el consumo per cápita de vino había caído en los 80, entonces esto dejaba mal parado a los pequeños productores y debían reconvertir su perfil productivo para no perder demanda, deberían reorientarlo hacia la demanda internacional. Pero el problema era que tenían dificultades para cambiar este perfil productivo, de incorporar nuevas tecnologías, etc. E imagino que eso pasa, bueno, en el resto de las regiones extrapampeanas. Ajá. Bueno, muy bien. Esta es una de las cuestiones. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no pueden reconvertirse? Y uno de los puntos que planteaba Rossmann era la falta de financiamiento, principalmente. Sí, muy bien. ¿Cuáles son las características que tienen los pequeños productores en nuestro país? Está muy bien. No retuve quién sos, Francia. Está muy bien lo que dijiste, ¿eh? Pero sigamos avanzando. Estos productores que no se pueden reconvertir, ¿por qué? ¿Son incapaces? ¿Porque no pueden, no quieren, no saben? ¿Será que la estructura productiva está orientada, o sea, digamos que todo está orientado hacia el productor mayor, entonces el productor menor como que no importa tanto? Entonces como que no hay una como luz hacia esa producción. Al revés. A ver, al revés. ¿Cómo lo pensarías al revés? Profe, lo que decía el texto... Está bien lo que vos decís, si esos grandes productores
vivieran y pudieran sostenerse solamente de su producción. Pero evidentemente cuando yo les planteé la articulación entre pequeños y grandes productores, lo que les dije es que había como una necesidad mutua, ¿no? ¿Cuál es la necesidad mutua en esa articulación? Los grandes productores, vos me decís, sí, obviamente tienen la maquinaria, pero ¿de qué producción dependen? Primero. Segundo, su margen de ganancia, ¿de quién depende? No vaya a ser cosa que le saquen a los pequeños productores de ahí y ellos tengan que su producción se vuelva subóptima. Porque en realidad lo que ellos están pidiendo son precios máximos porque ellos tienen costos muy bajos. Pero eso lo pueden lograr porque hay una pléyade de pequeños productores que son los que sostienen ese colchón y ese aguante de la producción. Ahora, los pequeños productores no ganan, tienen un ingreso, les decía. Los grandes sí ganan. Y ganan por sus articulaciones económicas y políticas. Tienen como unas formas de producir precapitalistas en algunos casos, o atrasadas. Por eso se pueden sostener. Lo que estoy queriendo decir es que, y esto es lo que quiero llevarlos a pensar, que fue lo que intentamos hacer, es que no es todo, la organización del territorio no puede verse solamente desde las cuestiones económicas. Hay cuestiones políticas que se ponen en juego, cuestiones relacionales, ¿sí? Cuando decimos relacionales, de las relaciones sociales tienen que ver con la dominación, cuestiones de poder que se entrelazan. Y esto es lo que nos pasa en esta articulación entre pequeños productores y grandes productores. Pero además hay otra cosa. Que esto fue me quedé pensando la vez pasada, que quizás no se entendió, cuando les hablé de la transferencia del excedente hacia otras zonas. El excedente no se va solo caminando, el excedente se va a través de una articulación con otros actores que producen en otro eslabón. Entonces, si yo produzco algodón, hay una transferencia extraprovincial del excedente. ¿Por qué? Porque estoy mandando mi producción de algodón desmotado a la hilandería. Y la hilandería no está en el Chaco, está en Santa Fe, por ejemplo. Y la tejeduría no está en Santa Fe, está en Buenos Aires. O quizás está en Rosario, ¿no? Está más al sur, digamos. Con esto quiero decir que el que tiene mayor poder de negociación, el que fija el precio, es el que les pone el valor que considera, ¿sí? Y el otro lo tiene que vender. Y generalmente no hay muchas opciones. Como no hay muchos demandantes, ¿sí? Porque se va como achicando la oferta, ¿no? de gente que te compra la producción, entonces se lo vendés a uno o a otro. Quizás podés optar, pero eso lo puede hacer el gran productor o lo puede hacer la desmotadora. Pero el pequeño productor que está ahorcado porque no tiene capacidad de espera, no tiene vehículos para llevar la producción, la semilla se la tiene que comprar al almacén de ramos generales de su pueblo y está endeudado hasta que logra la cosecha. Entonces, muchas opciones no tiene. Por eso les preguntaba esto, ¿por qué no lo hace el pequeño productor?
porque no puede, porque son los eternos endeudados, ¿sí? Y según sean las relaciones productivas de la zona, están más o menos endeudados. Quiere decir que si están más endeudados, en algunos casos se tienen que comprometer a que una vez que terminan la cosecha van a trabajar, por ejemplo, los cañeros, van a trabajar al ingenio. Ahora, voy a hacer una pregunta así está mal la pregunta que voy a hacer, pero digo, la quiero hacer un poco para sacudir. Estos pequeños productores cañeros que están en condiciones de pobreza muy grande, que no pueden decidir cambiar su producción porque es un producto perenne, que no tienen capacidad de espera, porque la caña hay que cortarla y llevarla rápidamente al ingenio para que no pierda la sacarosa, que sus condiciones físicas, ¿sí? Yo no sé si alguno recorrió la provincia de Tucumán, la zona de Juan Bautista Alberdi, al sur de Tucumán, es como recorrer África, chicos. La gente está en condiciones terribles. Se ven por la ruta los carros llevados por bueyes, así, que llevan la caña, ¿no? No sé hacia dónde van, pero llevan la caña. Los hombres flacos, sin dientes, con la ropa andrajosa. Bueno, no lo vi una sola vez, lo vi algunas veces que pasaba camino al norte. Digo, ¿les gustará vivir así? ¿No pueden encontrar otra opción? El tema es cómo llegaron a tener esas tierras tan pequeñas que apenas les alcanza. Bueno, justamente, una de las características que ha tenido, o que han tenido muchas de las provincias en estos complejos productivos, están vinculados con el reparto de la tierra. En muchas provincias, el minifundismo, ya sea del algodón, del tabaco en Corrientes, esa actividad ya dejó de funcionar, pero digamos, cuando había tabaco en Corrientes, minifundista también. Algunos los azucareros, el algodón, el tabaco, bueno, no me acuerdo qué otro más, los viñateros, ¿sí? Bueno, hay algunas de estas actividades que surgen porque los grandes ingenios, por ejemplo, en Tucumán, repartieron la tierra en la época de levantamientos obreros que pedían aumentos de salario. Entonces, lotearon parte de sus feudos y se las repartieron a los trabajadores. La propiedad privada es una de las banderas que se levantó desde la Constitución de nuestro país y que todo el mundo ambiciona como el máximo de evolución de nuestras vidas, la tierra, la vivienda, ¿no? Individual. Bueno, se les otorgó y se sintieron propietarios, pero propietarios de algo que no les alcanzaba para poder sostenerse. Pero son propietarios. Entonces, estos minifundistas no pueden sostenerse y mantenerse por sí mismos. Por eso tienen que ir y trabajar en el ingenio para completar sus ingresos. Pero se entiende cuál es el entramado. El mismo ingenio los liberó como fuerza de trabajo. Trabajan su tierra, que tenían que pagársela, ¿no? Al ingenio, por supuesto. Le pagaron su tierra trabajando en la caña, pero tienen que completar su ingreso yendo a trabajar al ingenio. Eso mismo pasa con la yerba mate. También se les otorgó tierras. Yo les sugeriría que vean algunos videitos por YouTube de estos productores. Y es terrible la situación. Pero me parece interesante verlo.
Y me parece interesante que cuando hacemos el análisis de estas producciones de las economías regionales, no lo frenemos en la producción de la yerba o en la producción del algodón, ¿no? Analicemos toda la cadena productiva, porque por ahí circula el excedente económico y circula el poder, que es una forma de poder sostener estas actividades en estos niveles. No quiere decir que no sean rentables las actividades, son rentables, pero son rentables para algunos, porque no hay distribución al interior de la cadena. Y porque sostienen formas muy antiguas, ese modo de producción que nosotros habíamos visto muy al principio de la materia. ¿Se entiende esto? Todo esto lo dice Rothman en esos 3 textos. Ahora, esto está atravesado por la participación del Estado. La participación del Estado en cada uno de estos niveles. En algunos el Estado no ha tenido incidencia, como en el Alto Valle del Río Negro y en la vitivinicultura, en general, ¿sí? La vitivinicultura ha tenido una intervención cuando legisla sobre el envasado en origen. Pero eso fue hace, bueno, para ustedes no son pocos años, pero digamos, es algo relativamente nuevo, a eso de los 80, 70, 80, no sé, no recuerdo justo la fecha. Una consulta, perdón, sí. Justo estaba hablando del rol del Estado en el vino. El Estado, sí. Pero el texto no decía como que había tenido un rol, pero tuvo un rol como que benefició a las grandes marcas nada más. Creo que eran 3. O sea, como que por lo que yo entendí, como que el texto culpa un poco al Estado de cómo fueron desapareciendo los pequeños productores, porque lo que había hecho era que les hizo una extensión impositiva a 10 años y que solamente la podían aprovechar los que tenían gran cantidad de capital. O sea, no tuvo rol ahí el Estado. ¿A qué te refieres? Espera, Francisco, primero, decime de qué estás hablando, de qué actividad. De la vitivinícola, la que estaba hablando. Bueno, sí, claro. Bueno, pasó eso, pero además otra cosa pasó. El cambio del fordismo al posfordismo, ¿sí? En la década de los 80 en nuestro país, más la crisis de la deuda externa, más la apertura económica, la crisis fue un poquito después, la apertura económica de los años 80 por la dictadura militar llevó a que la actividad productiva en general, todas, ¿no? Porque ese vino se vendía en todos lados con botellas de 1 litro y en damajuanas. Era lo que proveía al mercado interno Mendoza. Pero la apertura económica llevó a que la gran desocupación en todo el país generó niveles de pobreza muy grandes, ¿sí? Y cayó todo el consumo interno. Cayó el consumo por esas cuestiones, pero también cayó el consumo porque comienzan a aparecer nuevas demandas de aquellos que sí podían consumir, que eran los sectores medios altos, que no tomaban vino de mesa, vino común, tomaban vino en estos nuevos envases de 3/4. Eran vinos más estacionados, vinos que en ese momento se llamaban vinos finos. Bueno, entonces esto también provoca cambios en las bodegas del lugar. Muchos de esos pequeños productores le vendían a bodegas grandes como Giol, Peñaflor, no sé, hay alguna otra más que no estoy recordando. Catena también. ¿Cuál? Catena. Bueno, vendía a las grandes bodegas y esas bodegas luego algunas se estatizó, otras se privatizaron o se vendieron, algunas quebraron. Entonces, bueno, esa transformación más la llegada de nuevos capitales
que venían acompañando una producción nueva, novedosa, que apuntaba a otro mercado, como era la cerveza, le cambió la existencia a la provincia, que tuvo que generar una reconversión en sus bodegas, en sus formas de elaboración y en el vínculo con los productores, en donde gran parte de estos productores perdieron, como vos decís, perdieron la actividad. Profe, yo lo que no entiendo es que, o sea, hasta el texto dice que la mecanización y el neoliberalismo lo que hizo fue producir grandes niveles de pobreza y que todo se vaya migrando, pero a la vez en la otra parte de la materia vimos que es necesario adaptarte a ¿cómo las condiciones técnicas eran? O sea, como que por un lado dice que la mecanización y el neoliberalismo y todo hace que se vaya toda la pobreza, pero a la vez que teníamos que mantenernos como pequeñas economías regionales, ¿hasta cuándo? Hasta no poder venderle nada a nadie, o sea, como que esa parte no me termina. Porque está bien, hace crítica, pero ¿por dónde había que avanzar entonces? Me encanta esa formulación, me encanta lo que estás planteando. Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que planteado así es tirar el agua de la bañera con el bebé adentro, ¿viste? Y a mí me parece como que hay que ver, me parece que para eso se necesitan planes estratégicos más amplios, en donde se piense qué va a pasar con esa gente. Porque no están en las mismas condiciones que los grandes productores, que agarran sus cositas y pueden irse, ponen su plata en un paraíso fiscal y se van a otro lado, ¿no? Porque estas actividades se han sostenido siempre con los pequeños productores. Lo que vos decís es muy cierto. Por eso, viste que al final de ese PowerPoint yo presenté unos mapas y que la fuente de esos mapas es el Plan Estratégico Territorial de nuestro país, el PET. Una de las cosas que se había hecho en el 2016, se hizo en el 2012 y se actualizó el 2016, era un replanteo de las actividades, en donde estos complejos territoriales iban a ser completados, algunos reconvertidos, por otras actividades, en donde el peso no fuera solamente la actividad productiva rural, sino que hubiera actividades de corte más urbano, ¿sí? Como fue como hizo Córdoba, la fabricación de máquina agrícola, con las sojizaciones. Yo les dije que Córdoba terminó siendo como una provincia minera, porque niega la minería, pero por el otro lado la sojización arrasó con todo. Pero por otro lado tiene centros de desarrollo tecnológico muy importante con la fabricación de maquinaria agrícola. Y empiezan a aparecer diferentes núcleos dedicados a la investigación y desarrollo, como en Bariloche, por ejemplo, en la provincia de San Luis, en alguna de las provincias del norte, ¿sí? Bueno, comienzan a aparecer algunos emprendimientos. No te los tengo acá a mano para sacarlos y mostrarlos, pero sí existen en una publicación de la CEPAL. Hay unos mapas muy interesantes al respecto. Si te interesa, te los puedo mandar por mail, o se los mando a todos, la publicación. Porque justamente son como alternativas diferentes de organización del territorio. Y esto tiene que ver también con
la reforma del 94 de la Constitución, en donde empieza a haber instancias participativas en los diferentes municipios y en las provincias, en donde las comunidades empiezan a interactuar de otra manera, donde no todo baja verticalmente desde el Estado. Pero es cierto lo que vos decís, esos trabajos apuntan a una crítica fuerte, y porque fue así, hay un entramado con las principales familias de las provincias, grandes familias poderosas de la mayoría de las provincias, articulados con los estados provinciales. Entonces es muy difícil desanudar estas cuestiones si vos no empoderás a esa población que está, que no tiene ni voz ni voto prácticamente. Pero sí, yo creo que es una deuda importante, ¿no? Okay, creo gracias. que tenés razón. Sí, yo lo que me parece es que uno no se tiene que olvidar de la gente, que esa es la deuda que tenemos nosotros, los cientistas sociales, con la gente que nos ha sostenido la educación universitaria. Entonces, uno no puede no pensar en esa gente. Bueno, ¿qué otra pregunta? No sé si te contesté, Francisco. Sí, profe. Pero se entiende lo que digo de los circuitos, piénsenlo en esos términos, porque en esos términos van a ir las preguntas del parcial. Bueno, ¿alguna pregunta sobre circuito? Alguien que me había preguntado sobre el tabaco. El circuito del tabaco es muy interesante. Eso también, fíjense de leerlo, de armarlo. Me quedó algo que le quería agregar a lo que le respondí a Francisco. Pero bueno, ahora se lo agrego y sigo con esto otro, con el circuito del tabaco. Una de las cosas que me quedé para completar, Francisco y compañeros, es acerca de los pequeños productores. Primero, en nuestro país existen pequeños productores atados al mercado. No existen campesinos prácticamente. Los pocos campesinos que hay, que son de autosubsistencia, son algunos de las comunidades indígenas. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, porque al estar atados al mercado no tienen posibilidades de hacer otras cosas, dependen del mercado. Por más que quieran hacer otra cosa, más que irse. Y de hecho, los que se han ido, a los que que no son estos pequeños productores los que se han ido, los que han migrado y se les ha comprado la tierra son los que están en las áreas de la expansión de la frontera agrícola, que en algunos casos se les ha dado dinero para que dejaran esas tierras, para que avanzara la soja. Los que han migrado son los que han venido a Buenos Aires o a las grandes capitales, esto ya lo dije hace un ratito. Y me estaba acordando que en el texto que ahora vamos a charlar un poquito, de Svampa sobre extractivismo urbano, sobre la especulación inmobiliaria, hay un ejemplo del parque indoamericano en donde parte de esos migrantes fueron a parar ahí, por hacinamiento en ranchos, ranchos y casillas en villas de emergencia, y con el sobrepoblamiento se fueron a ocupar el parque indoamericano. Digo, es toda una cadena, a veces que uno muy rápidamente juzga desde su casa y no puede analizar estos recorridos,
¿sí? Así que quería un poco relacionarlo con eso. Con respecto al circuito, al complejo agroindustrial del tabaco, una cosa que es interesante es ver el rol del Estado. Es otro rol del Estado diferente a todos los demás, porque y esto para que se fijen el poder que han tenido las grandes empresas transnacionales en la economía de nuestro país. En el caso del tabaco, nuestro país está cubierto por dos empresas, Nobleza Picardo y Masalín Particulares. Es como las grandes empresas de tabaco se han repartido al mundo como si fuera un té, ¿no? ¿Vieron el juego del té? Bueno, América le correspondió a estas dos empresas, África a otros, Sudeste Asiático a otros, bueno. Nobleza Picardo y Masalín Particulares eran las más importantes, hay otra más, pero las más importantes eran estas. Resulta que también estaban en Brasil. Brasil tiene como característica una mano de obra no calificada, muy barata. Muy barata, ¿por qué? Porque ya la pobreza tiene color. Y Brasil es un país que ha abolido la esclavitud a fines del siglo XIX. Pero estas estructuras, así como las estructuras minifundistas, ¿no? O precapitalistas, o como le quieran llamar, no se van cuando se borra una ordenanza, una legislación, una ley nacional, provincial. No se borra sino más. Queda metido la sumisión en las personas. Entonces, la mano de obra barata de Brasil es como muy esquemática, es así. Es prácticamente mano de obra regalada. No hay que irse muy lejos. Con ver películas de Brasil uno lo puede interpretar. La mano de obra en nuestro país no calificada es un poco más cara. En algunos casos está sindicalizada, la mano de obra agrícola poco, pero es un poco, tiene otro, y el nivel de vida es más caro acá. Bueno, la cuestión es que estas empresas no aceptan el costo de trabajo de los trabajadores de nuestro país. Entonces dicen que está sobrevaluado el trabajo. Y ellos no van a pagar ese plus respecto a los trabajadores. Entonces, llegaron a un acuerdo con el Estado que ellos pagan el 60% a los productores por el valor de la producción. Y el otro 40% sale de un impuesto al cigarrillo que lo cobra un organismo autárquico, ¿sí? Es del Estado, pero tiene autonomía, que es el Fondo Especial del Tabaco. Les paga el 40%. La empresa cobra de los cigarrillos un monto y le paga al FET después de 21 días. ¿Sí? Esto es importantísimo. Después de 21 días, un monto, que es ese 40% que todos los productores que vendieron el tabaco aparecen en una lista y les van pagando en esa oficina uno por uno. 21 días en un país que se...
¿Ya estamos? Bueno, les decía entonces que estas empresas pagan al FET, al Fondo Especial del Tabaco, que está estipulado por ley, ¿no? Tiene que ver con la distribución a las provincias por una coparticipación especial, ¿no? Por productos especiales. Bueno, esto se hace cada 21 días. En un país que funcionó siempre con la bicicleta financiera, 21 días tiene una importancia considerable. El negocio del tabaco no está solamente en el tabaco. Es lo que les decía, lo de la soja. ¿Dónde está el negocio? Porque la actividad se sostiene, porque el Estado es co-constitutivo del proceso de acumulación de estas grandes empresas. Y fíjense, cuando se da la crisis de la deuda externa y sobrevive, cuando se aparece el consenso de Washington y la necesidad de privatización de todo lo que es fuera del Estado, resulta que se toca todo, se privatiza todo, pero el Fondo Especial del Tabaco subsiste. Es muy llamativo. Se privatiza YPF, Aerolíneas Argentinas, se regala a todo el país, pero esto permanece. Entonces, es muy interesante que los productores pequeños eran los de Corrientes. El tabaco se produce en Salta y un poquito en Jujuy. Bueno, ese tabaco rubio fundamentalmente, el negro era el de Corrientes, ¿no? Ese tabaco, entonces, está producido por productores medianos, que frente a esta negativa de las empresas de aumentar y de reconocer el valor del trabajo de la gente que cosecha, que controla si la hoja está seca o no, y la hoja, no sé si ustedes han visto cómo se produce el tabaco, pero la hoja tiene que estar impecable para poder venderla. Cuando está machucada ya o quebrada, cambia el valor. Entonces, bueno, es como muy delicado. Por eso antes se utilizaban a los niños para poder trabajar con el tabaco. Les decía entonces que los productores salteños se organizaron en cooperativas para poder pelear un poco el precio. Como las grandes empresas no accedían al reconocimiento, entonces decidieron no venderles más. La cooperativa, había otros productores que le vendían a las fábricas de cigarrillos, pero ellos dijeron, no, vamos a pasar por encima, no les vamos a vender el producto a las fábricas, ni a estas empresas. Lo vamos a exportar. Digo, esto lo digo para pensar en las opciones, esto que hablábamos hace un ratito con Francisco, ¿no? Porque uno se piensa que la modernización, la salida y todo eso a veces es inocua, ¿no? Y no hay intereses ahí. No, sigue habiendo intereses. Acá los productores salteños quisieron pasar por encima para exportar. Bueno, ¿quién maneja el mercado externo del tabaco? Si está repartido, no es que llega a la provincia solamente la empresa transnacional, está repartido el Cono Sur, el América del Sur, para estas empresas. Los que manejan esos barcos, ¿sí?, son los de esa empresa. Entonces, ¿a quién le vendía la cooperativa para la exportación del tabaco? Nobleza Picardo y Masalín particulares. ¿Se entiende?
Digo, el entramado es así, ¿no? Profe, Pero una el consulta. precio era el mismo. El precio, porque ellos bien, querían ahí un está. precio El precio mayor te lo ponen, y te lo ponen ellos el precio. Te lo ponen ellos. Claro, pero lo que voy es, ellos decidieron exportar y dejar de venderles como provincia, y ahora porque se formaron una No, cooperativa. sí, pero no, ellos, los que integraban esa cooperativa, que son los Salteños. tabacaleros, sí, los tabacaleros, clase media, medio alta, del campo salteño. No quiere decir que no hubiese otros. Que No. A lo que voy es, lo vendían, ¿consiguieron aumentar el aumento de precios que ellos buscaban? consiguieron sacar la producción. Sí. No sé, es probable que le hayan conseguido algún dinerillo más, qué sé yo. Claro. No sé, esto, y viste, los juegos de precios van cambiando en los diferentes momentos históricos, ¿no? Yo estoy hablando de los últimos años, ¿eh? Sí. Es más, a esto sumémosle que esta campaña internacional contra el tabaco ahí los ha hecho retroceder y están tratando, bueno, por un lado, el Fondo Especial del Tabaco se dedica a la investigación y lo que está tratando de hacer es generar nuevos emprendimientos con otros cultivos, invertir en otros cultivos. Y por el otro lado, están tratando de diversificar la producción, así que hay muchos tabacaleros que se están dedicando, por ejemplo, a la producción de semillas como de chía y, bueno, y algunas otras semillas así que se utilizan, no recuerdo qué otra, pero chía seguro. ¿Viste? Van como buscando alternativas porque sienten que el negocio se les va acabando, ¿no? Se les va reduciendo. Pero que tiene que ver justamente con este devenir de lo que decía Francisco hace un rato. Es cierto, ¿cuánto más se puede sostener una cosa así? Profe, ¿por qué resaltó que cuando se privatizaron las cosas, se privatizó todo menos, ¿cómo es el nombre de este organismo? El Fondo Especial del Tabaco, porque hubo una presión del Fondo Monetario, ¿sí?, que exigía que una de las condiciones era la privatización, la reducción del Estado, la desaparición de los sindicatos. Eso era el consenso de Washington. O sea, porque eso le sirve tanto a la empresa porque puede hacer la bicicleta financiera por los 21 días y también le sirve al Estado porque tiene una tasa impositiva muy grande sobre el tabaco. O sea, va por lo que entendí de lo que dijo, ¿puede ser? O sea, como que es un win-win. Sí, pero lo que pasa es que el Estado tiene que sacar esa parte, para pagar lo que no paga la empresa. ¿Entendés? El 40% que no le pagaron a los productores se lo tiene que pagar el Estado, que sale del Fondo Especial del Tabaco, que sale del impuesto. O sea, de la producción del tabaco, la empresa paga el 60% productor y el Estado el 40%. Claro, que viene de los consumidores. Sí. Y, o sea, el Estado está financiando algo que está mal para la salud. No, pero olvídate, correle un poquito eso. Correle un poquito. Está financiando algo está financiando algo que te está demostrando que es co-constitutivo de la acumulación de esas empresas. ¿Viste? Que como la empresa no lo tiene que pagar, a ver, ¿qué diferencia hay eso con la minería? Que le cobras un 3% y le devolves un 5%. Le cobras 3% de boca de mina y le devolves un 5% como premio a la exportación.
Digo, esto, bueno, entonces, yo con esto de lo que me quedo es con algunos temas que tienen que ver con lo que hemos leído muy al principio, ¿no? En Moncayo, que tiene que ver con la escuela de la teoría de la dependencia. ¿Qué pasa con los países subdesarrollados? Así como estos pequeños productores no tienen autonomía para poner precio a su producción y están atados, ¿no? Bueno, estos países, que es lo que nos decía Reinhardt, estos países también están atados. Bueno. Pero ¿se entiende más o menos lo que estamos diciendo? ¿Por qué tienen que leer esos textos? No lean un pedacito solamente, porque los otros les dan la articulación de qué elementos cómo hay que pensar estos otros elementos que se juntan para estos complejos territoriales. Que los vemos así en horizontal, no segmentados, ¿sí? Bien. Por eso yo les decía el otro día a Ian que no interesaba tanto el número, porque eso uno lo puede sacar de cualquier lado, uno lo que tiene que tener es un marco teórico, cómo analizar estas realidades. Unas realidades que tienen impacto sobre lo territorial. ¿Sí? Bien, ahora, si no hay ninguna pregunta, avanzo un poquito más. Me quedan unos pocos minutos. Pero me gustaría darle la última parte. A ver. Eve, ¿estás acá o te fuiste? ¿Estás por acá? Estoy acá, sí. No te veo, espera aquí. Hola. ¿Vos también estás con la cámara apagada? No, te iba a preguntar, no, que me parece, nos quedan 20 minutos, ¿no? ¿Te fijas ahí? Sí. Sí, quedan, un poquito más, 24. Bueno, vuelvo a repetir una cosita, no se olviden de anotarse para el segundo parcial. Pongan yo voy a mandar un correo, pero no contesten ese correo, hagan un correo nuevo. Bueno, sí. Bueno, no, lo que quería terminar un poquito con esto, porque esto que estuvimos viendo acerca de las redes globales, ¿no?, de valor, y que nos quedó esta idea de que es el sur el que entra en este extractivismo tan marcado, ¿no?, que lo vimos en las actividades primarias, porque justamente una de las cosas en las que nos tenemos que ocupar en esta nueva división internacional del trabajo es la producción de recursos naturales y bienes comunes y venta de productos de la actividad primaria. No queda solamente reducido a esto, sino que también encontramos que hay nuevos negocios que van surgiendo, ¿no? Y uno de ellos es el extractivismo urbano, que va a manejar o que va a explicarnos Svampa, también en el texto. Tiene un pequeño capítulo que me parece que es interesante para poder entender en este diagrama de la organización territorial qué es lo que pasa con las ciudades, porque se articulan nuevas formas en las que los privados y lo público no formalizado, ¿sí?, van a converger y van a dar como resultado algunas características propias que
van a generar nuevas formas, ¿no? Tanto por la liberalización del mercado del suelo, la concentración del capital inmobiliario, que tiene gran capacidad para la gestión financiera, y la irrupción de megaproyectos de alto impacto territorial. Bueno, todo eso va a actuar sobre las ciudades, lo que llama el urbanismo neoliberal. Es un nuevo extractivismo que llega a las ciudades y llega con la especulación inmobiliaria. Me parece que como que es muy interesante el planteo que hace. Me parece que es interesante porque empiezan a aparecer algunas cuestiones en los últimos años, se los voy a resumir muchísimo, pero me gustaría que pudiéramos ver algunas cuestiones. Por un lado, las ciudades empiezan a tener un comportamiento que en algunos barrios se nota una pérdida de valor, ¿sí?, de las viviendas, de las casas, de los negocios, ¿no?, que implica un deterioro de barrios enteros que pierden importancia, que empiezan a haber casas abandonadas, que la gente no las pinta, que se vienen abajo, que ahora no dice nada que por qué la gente está en esas condiciones, ¿no? Eso no lo dice, pero lo que sí es cierto es que hay un deterioro de muchos barrios. Bueno, en algunos es por una lógica propia de ese barrio, en otras hay una acción del Estado, como por ejemplo, no sé si alguno de ustedes vive por Villa Urquiza. En la época de la dictadura militar se planificó sacar a la gente que vivía en la AU3, lo que iba a ser la autopista, una autopista que iba a cruzar el centro de la ciudad, y se indemnizó a esa gente, la gente se tenía que ir. Y esas casas quedaron abandonadas y se las derrumbó para poder hacer una autopista que después no se hizo. Y quedó todo eso deteriorado mucho tiempo. Recién en los últimos años comienza a revalorizarse, también por la especulación inmobiliaria. Es decir, que esa acción inacabada del Estado llevó a que esos terrenos que por el derrumbe, por la apariencia, empezaban a valer poco, fueron aprovechadas por grandes empresas inmobiliarias y que hubiera toda una transformación. ¿Han ido ustedes a la zona de Donado por Villa Urquiza, que están llena de bares nuevos y no sé si lo conocen, pero hay toda una zona remodelada, ¿sí?, que tiene que ver con esta valorización de la tierra. Por otro lado, vamos a encontrar barrios que van perdiendo su identidad y que sus habitantes ya no participan ni siquiera de las políticas de planeamiento urbano. Ahora, porque se van deteriorando y se van dejando, y el Estado no aparece en estos casos, pero sí llegan emprendimientos inmobiliarios con el tiempo a comprarles las tierras por 2 pesos. ¿Sí? Habrán visto, no sé si a alguno les ha tocado, pero hay lugares donde se están haciendo torres suntuosas, magníficas, y le compran a unos viejitos de la cuadra 1 o 2 viviendas, ¿no? Y sobre eso hacen toda una construcción. Ese proceso de reemplazo de población de escasos recursos, que es desplazada hacia otras zonas, y ahí se instala toda una reconversión inmobiliaria, se llama gentrificación.
tiene que ver con la palabra de los gentry inglesa, como forma irónica, ¿no? De los señores que se instalan. Bueno, acá gentrificación tiene que ver con eso, ¿sí? Que los sectores de mayores ingresos se instalan en áreas más deterioradas, aprovechando entonces este corrimiento. Pero ¿quién lleva adelante este corrimiento? El capital inmobiliario. A eso se le llama gentrificación. Hay muchos lugares de la ciudad que han tenido estos cambios. Yo les pasé en el mail un videíto sobre la gentrificación de Barcelona, que es como un pequeño corto, que va mostrando justamente estos cambios, ¿no? Hay una película muy interesante también que se llama Construcciones, una película española del cambio que se da en Barcelona sobre las nuevas formas de gentrificación en el cambio de la organización de lo que fue la transformación de esa ciudad por un mundial de fútbol. Bueno, entonces, la gentrificación es uno de los cambios que tiene que ver con esta valorización inmobiliaria. Y la otra que es interesante son los cambios que en pos del crecimiento y la generación de una renta para algunas corporaciones inmobiliarias hacen que se sacrifiquen espacios verdes y espacios públicos que llevan, por ejemplo, a instalar bares en importantes parques. O sea, se le quita valor a los espacios públicos. Nuestra ciudad es una de las que tiene menos espacios verdes, por ejemplo. Y esos espacios verdes se siguen utilizando para generar cierta rentabilidad, que eso está amparado por la legislación de la ciudad. ¿Sí? Bueno, y esto aparece de la mano de una serie de luchas populares que a veces son escuchadas y otras veces no tanto. Entonces es un segundo elemento que hace a este extractivismo urbano. Y vamos a encontrar un tercer nivel que tiene que ver con cambios territoriales a partir de la utilización de tierras baratas, ¿sí? Como por ejemplo áreas costeras o áreas en los valles de inundación de los ríos, el río Luján, el río Tigre, ¿sí? Que son utilizados para la construcción, por ejemplo, de clubes de campo o las famosas countries que se les llama marinas, ¿sí? En donde hay toda una remodelación casi artística al estilo Miami, por ejemplo, de estas zonas. Hay algunos countries en Tigre que uno puede ver que tienen todo un diseño de lagos muy, muy hermosos, parecidos a los que se dan en otros países, y que se hacen ¿a costa de qué? A costa de la población que vive en esas zonas, porque para poder hacer una reconversión de esos terrenos, tienen que elevar la cota, ¿sí? Para poder ubicar o darle cierta conformación a esos laguitos artificiales, por ejemplo, suben la cota y cuando llueve en estas áreas, todo esto baja hacia estas ciudades, aumentando los niveles de inundación de las zonas. En otras zonas se están haciendo ocupaciones también en terrenos baratos, en zonas ladrilleras, por ejemplo. Las zonas ladrilleras es
la actividad ladrillera es una de las más deteriorantes, porque ahí se saca la capa del suelo para hacer ladrillos, y esa tierra no sirve más. Entonces, empresas inmobiliarias compran eso para armar algunos countries, algunos clubes de campo. Las compran por 2 pesos, y como para hacer estas instalaciones. Me estoy extendiendo hacia el Gran Buenos Aires porque de lo que hablaba es correcto. Entonces, en estas nuevas formas de extractivismo comienzan a haber, por un lado, ciudades, ¿sí?, que pueden volverse muy bellas, pero a costa de que no son ciudades que incluyan a la gente, son ciudades que empiezan a excluir, son ciudades en las que ni los pobres ni sectores de clase media baja pueden seguir viviendo. Los valores inmobiliarios se han vuelto muy altos y hay una incapacidad para poder pagar los alquileres o comprarse una vivienda. Por eso hay toda una contradicción. Hay una fuerte inversión inmobiliaria en viviendas suntuosas que en una mayoría, en el texto ustedes van a tener el porcentaje, no me lo acuerdo ahora lo tendría que buscar, y tenemos que hay construcciones, pero el 50% está vacío. Y por el otro lado tenemos importantes niveles de población que han aumentado, ¿sí?, el pago de alquileres en viviendas informales, es decir, viviendas muy precarias. Entonces, estas contradicciones que estamos viendo con el extractivismo no resuelven el problema, así como no lo resolvían antes de lo que acabamos de hablar de los circuitos de acumulación, no lo resuelven tampoco acá en la ciudad, porque la crisis habitacional es muy grande, ¿sí? Ahora, no es por falta de vivienda. Hay viviendas, pero no son viviendas destinadas a la especulación inmobiliaria, no a que la gente las pueda habitar. Por eso es una ciudad que comenzó a expulsar la población y a aumentar los niveles de informalidad en el tema de las viviendas, ¿no?, el tema del acceso a la vivienda. Bueno, me quedan creo que 5 minutos, así que es muy sencillo. Del texto ustedes lo que tienen que ver, cuáles son los elementos que toma el extractivismo urbano, tener en mente algún ejemplo, ¿sí?, dónde es que se dan se instalan los countries que apuntan al uso de los humedales, qué pasa en la ciudad, qué es la gentrificación, cómo se están perdiendo espacios verdes y espacios públicos en la ciudad, ¿sí? Bueno, todo esto. ¿Y quiénes son estas corporaciones que vienen de la mano de la especulación inmobiliaria? Cómo estos generan cambios territoriales en la ciudad. La ciudad es Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Bueno, y con esto daríamos por terminado la cursada de la materia. Me quedan 5 minutos. Así que, bueno, nos vemos en el parcial y creo que por medio del correo les vamos a mandar las notas. Así que, bueno, desde ahora les agradecemos que hayan compartido la cursada. Me hubiese gustado escuchar algún comentario de ustedes, que nos lo pueden mandar por el mail, si quieren. Los comentarios no están relacionados con la nota, o sea, las notas son las notas. Pueden comentarnos si algo no les gustó, si algo les gustó, o lo que quieran aportar.
Y bueno, y nada más. Les deseamos suerte en su carrera y que siempre recuerden que es importante la incorporación del territorio en el análisis de los trabajos de economía y la importancia que supone socialmente una disciplina como esta, ¿no? Como la de ustedes, la economía. Hay muchas expectativas y me parece que, les vuelvo a repetir, tendría que haber un fuerte compromiso con la gente que es la que sostiene la educación universitaria gratuita. Así que bueno, desde ya muchas gracias y no sé si alguien quiere decir algo hasta que se corte, podemos Yo tengo una pregunta. La última clase se habló, viste, del PowerPoint que hiciste referencia hoy de la sofización y no lo encontré en el campus. Creo que les mandé un mail para ver si lo podían subir. No lo vi tu mail. ¿Dónde lo mandaste? Por el mail de la facultad. Bueno, no lo vi. Me parece raro. Ahora me voy a fijar. Estaba subido. Sí, no sé. Lo subo si no está. Dale, gracias. Y subo de ciudad uno que quería pasar, pero es ilustrativo, no, de la ciudad, de las comunas, los diferentes indicadores para que vean cómo la ciudad se fue. La ciudad es una ciudad dividida, ¿no? Dividida por la avenida Rivadavia, hacia el sur y hacia el norte, que cambian y se invierten todos los indicadores. Es interesante verlo. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Me quedaron algunas respuestas. Le debo una respuesta a Joaquín, que no sé si está, no lo he visto. Le debo una respuesta a Ian, cuando hablaba de la justicia, pero me interesó lo que planteó. ¿Joaquín está? No. Bueno, te contesto a vos, Ian, que nada, un poco lo que dije hace un rato. No se puede ver la economía desde una sola dimensión, hay que incorporar lo político, pero la justicia sola también. La salida es política, la justicia es una herramienta, ¿no? Y creo que ustedes al avanzar en la carrera van a ver cuestiones de derecho y se van a dar cuenta que el derecho no es objetivo. Si las ciencias sociales no son objetivas, menos es el derecho, que responde a los sectores de poder de determinados momentos históricos, ¿no? Excepto en algunas conquistas que hagan los sectores populares en la incorporación y en la lucha, ¿no? Por ciertos derechos. Ok, bueno, gracias. Y me quedó también por contestarles, bueno, la cuestión de la renta a Joaquín, que no está. La cuestión de la producción de cerdos, ¿se acuerdan que una vez lo plantearon? La producción de cerdos para China, que se estaba hablando mucho. Esto quedó en el aire, después se me pasó. Pero tenía un artículo, les había conseguido un artículo interesante sobre el tema y algunas grabaciones de algunos programas de radio. El programa de Berkovich en Radio ahí pueden encontrar, hay siempre algunas discusiones que lleva adelante gente de Jóvenes por el Clima. También hay algunos que trabajan en cuestiones vinculadas con este tipo de actividades, ¿no? Extractivas y que generan cierta dependencia y bueno. La cuestión de los cerdos es una, y hay otra que no hablamos, pero que no se estaba dando en la Argentina, que es, la Argentina por suerte no aceptó el emprendimiento de una gran empresa, que eran las salmonelas, que se estaban haciendo en Chile, pero son
son terribles emprendimientos que deterioran el área donde están, ¿no? Porque tienen hacinados peces en jaulas gigantes, bueno, que eliminan cantidad de detritos que van hacia el fondo del mar, que es hasta peligrosísimo, ¿no? Por el tipo de alimentos que reciben, llenos de alimentos balanceados, ¿no? De transgénicos, etc. Así que, digo, hay un montón de actividades como para seguir indagando por su cuenta y pensándolo. Pero me parece también muy interesante lo que hoy han planteado acerca de esta cuestión de lo tecnológico. Lo tecnológico no tiene que ser a cualquier costo, ni sobre cualquier actor social de un país. Habría que esto darlo en forma integrada y tratando de ver, por eso vimos esto de los circuitos, para que vean que hay que ver el entramado general, no se puede ver un solo elemento. Hay que ver qué pasa con la gente, cuáles son los que pierden y los que ganan en cada una de las actividades. Así que bueno, por mi parte nada más. ¿Vos, Eve, querés decir algo? Que estudien para el segundo parcial, bueno, lean bien la bibliografía y bueno, y que mucha suerte y que puedan promocionar la mayoría y así no tenemos problema con el tema de la fecha del final. Bueno, nada más. Muchas gracias, profe, a las dos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el día del parcial. ¿Sí? Buenísimo, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chau, chau. Adiós.